Ruta virtual. San Miguel de Abona. Lo que fue antes y lo que es ahora. Para empezar, ¿dónde crees que se ubica? No os escucho. Bueno, quizá porque esto sea un vídeo. No importa, no os hago esperar más. Lo primero a saber es que nos alejamos del norte de la isla porque San Miguel de Abona se encuentra al sur de Tenerife y limita con los municipios de Granadilla de Abona, Vilaflor de Chasna y Arona. Respecto a su población, podemos decir que cuenta con casi 21.000 habitantes, que para aquellos con poca imaginación, viene a decir que nos encontraríamos a unas 300 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, lo que os estaréis preguntando es, pero Irán, ¿qué podemos ver ahí? Pues bien, la capital municipal de San Miguel de Abona, que se llama San Miguel, fue declarada bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Y es que estamos a punto de presenciar un lugar lleno de historia, una que otra fotografía en blanco y negro, y en general un patrimonio de valor incalculable. Es por ello que creo que sería buena idea que hiciéramos una ruta a través de su casco histórico, para descubrir este municipio que tiene mucho que contarnos. Al menos para alguien interesado como yo en la historia le puede gustar, y para aquellos que no, no os preocupéis que será bastante interesante y quizás os topéis con algún dato curioso. La ruta empezará dentro de nada, así que agarraos a la silla, seguidme y no os perdáis. Probablemente este estilo arquitectónico te recuerde al de algún país de América del Sur, y si has pensado en Brasil, has acertado. Es más, si a continuación le preguntamos a alguien que de dónde creen que son estas imágenes, lo último que se les pasaría por la cabeza es que está en su misma isla. El edificio conocido como la Casa Azul reproduce las características de la arquitectura brasileña, algo prácticamente único en el sur de la isla de Tenerife, y que podemos apreciar libremente en el municipio de San Miguel de Abona. Esta casa se sitúa en la carretera general que va a Los Abrigos. Fue edificada en la década de los años 20 del siglo pasado, y en su tiempo fue la residencia ocasional de su constructor, don Antonio Alonso González, un emigrante a Brasil que logró prosperar económicamente en el país que la acogió, y volvió a Tenerife en contadas ocasiones, para finalmente mandar a construir la Casa Azul, la que sería su vivienda en San Miguel de Abona. Es una casa pintada con un color azul celeste tan característico que incluso le ha dado nombre. Respecto a cómo está conformada en su interior, es bastante sencilla. Cuenta con planta de vivienda y un semisótano. Además, está rodeada por un pasillo exterior porticado. La adquisición de este edificio fue posible tras diversas negociaciones con Jerónima Alonso Suárez. ¿Y quién era esta señora? Pues era su propietaria, quien residía en Brasil. Su precio estuvo en 1.000.000 de las antiguas pesetas, que en euros vienen a ser 601,12 céntimos aproximadamente. Toda esta cantidad de dinero fue abonado gracias a un préstamo del Banco Nacional de Crédito Local de España. Curiosamente, en este edificio se empleó el primer cemento que llegó a San Miguel de Abona. En aquel momento el cemento se comercializaba en barriles y no en sacos como los que podemos ver hoy en día. Otra novedad en la que debutó la Casa Azul fue en que la casa estaba edificada sobre su propio estanque, del que se abastecía no solo la vivienda, sino también el terreno de su alrededor, que en su época de esplendor estuvo plantado de naranjos de variedades importadas, y cuyas naranjas eran mucho más dulces que las de nuestro territorio nacional. Tristemente, de la decoración original apenas se conserva algo, porque la casa fue ocupada en 1939, al final de la Guerra Civil Española, y su aspecto interior no volvió a ser el mismo desde ahí. La claraboya interior de cristal, por ejemplo, fue modificada una vez que el ayuntamiento decidió efectuar su traslado al lugar, teniendo desde ese momento su aspecto actual que consta de un techo plano y ventanas de aluminio. El 2 de marzo de 1974 se produjo la apertura e inauguración de la Casa Azul como nueva sede del ayuntamiento. Para que ello fuera posible, 3 años de reparaciones desde 1971 hicieron posible que el edificio tuviera un excelente aspecto. Algunas de las cosas que se realizaron fue el ensamblamiento de zócalos de madera, pintar la casa y en general darle una nueva decoración. Además se limpió el estanque y se colocó pisos de granito en la planta baja. Cuando hablamos de descubrir antiguos yacimientos arqueológicos, por lo general pensamos en la figura de un arqueólogo, pero esta vez la persona protagonista de la historia de este lugar es un simple cabrero llamado Salvador González Alayón, quien, accidentalmente, encontró el 4 de abril de 1972 unas piedras colocadas de forma extraña. Los días siguientes tras el descubrimiento y tras conseguir los permisos oportunos, se procedió a realizar una excavación. Este proyecto, dirigido por Luis Diego Cuscoy, quien era en aquel entonces director del Museo Arqueológico de Tenerife y uno de los investigadores más importantes de la arqueología canaria,
tuvo como resultado la interpretación del yacimiento como un conjunto ceremonial único, y es que se encontró una estructura hexagonal regular de piedras de basalto, que parecía ser una fosa de incineración. De hecho, en ella se han encontrado huesos calcinados. Además, se descubrió una serie de hogares que consistían en un ángulo formado por tres piedras volcánicas, dos alargadas que se unen y una tercera más pequeña que se coloca en el vértice. Su función está ligada a la cocción de alimentos. Se han rescatado cerca del sitio restos de alimentación, como huesos de cabra, cerdo, pescado y sobre todo viejas. También se aprecian dos grandes piedras volcánicas planas y de anchura irregular que Luis Diego Cuzcoy definió como aras de sacrificio. También fueron descubiertos huecos a modo de hornillos. En cuanto a los hornillos, eran pequeñas excavaciones con una piedra superior, cuya función principal sería la conservación del fuego. Destacan también materiales cerámicos como cuentas de collar, fragmentos de vasos de piedra, útiles de obsidiana e instrumentos de basalto o de hueso, tales como punzones, agujas, espátulas, etc. Todo esto llevó a Cuscoy a la conclusión de que se trataba de un lugar de culto y ritual. Sin embargo, otros investigadores tenían teorías de que el lugar se trataba de un poblado de cabañas y no como un espacio ceremonial. ¿Y por qué estos arqueólogos pensaban eso? Porque se basaban en la existencia de poblados con similares características y estructuras tanto en Tenerife como en el norte de África. Independientemente de la finalidad que tuviera el lugar, Huargacho fue un importante enclave aborigen. Esta controversia a la hora de interpretar es un claro ejemplo de la situación actual de la investigación arqueológica en Tenerife, donde aún nos quedan muchas cosas por conocer sobre sus primeros habitantes, los guanches. A continuación vamos a ver un poco sobre cómo se presentó al público este recurso. 3 décadas después del descubrimiento, se puso en marcha una iniciativa para recuperar este espacio y acercar el patrimonio arqueológico a la sociedad. El proyecto se basó en una doble dirección. Por un lado, recrear el lugar tal y como estaba cuando fue usado por los guanches y dar su interpretación de una forma subjetiva. Y por otro, su función de dar valor al municipio. Para conseguir recrear su interpretación, habrían dos espacios de intervención: el yacimiento arqueológico en sí y el centro de interpretación del mismo, compuesto por paneles explicativos, audiovisuales y reproducciones. Y en segundo lugar, para dar ese valor al municipio, se tendría como finalidad la de intentar acercar el patrimonio a la comunidad y de alguna manera reforzar los sentimientos de pertenencia a una población concreta, mediante el estímulo de la conservación de los restos de su pasado. Se podría decir que esta parroquia ha visto nacer al casco urbano del municipio, y es que hacia 1665 los descendientes del conquistador y poblador del sur de Tenerife, Fernando García del Castillo, construyen una ermita dedicada a San Miguel Arcángel, comenzando así a desarrollarse el núcleo de lo que conocemos actualmente como San Miguel. Pero un momento, ¿quién es este arcángel llamado Miguel? Es el patrono de esta iglesia y el que le da nombre al propio municipio. Y básicamente para los cristianos es el protector de la iglesia, pero la iglesia como comunidad religiosa, no como el templo en sí mismo. Y además es considerado abogado del pueblo elegido de Dios. Una vez aclarado esto, seguimos con la historia de este templo. Como ya dijimos antes, la iglesia fue construida a mediados del siglo XVII, y algo que al menos me llama a mí bastante la atención es que fue prácticamente construido por los vecinos del lugar, ya que colaboraron en el traslado de las piedras y del agua para su construcción, y muchos pagaron un tributo destinado a la compra de materiales a la fábrica de la iglesia y demás. Por otra parte, las limosnas de los fieles permitieron la adquisición de los bancos de la iglesia, y las donaciones personales hicieron posible la colocación de ornamentos nuevos. Este hecho de que los vecinos construyeran el templo consta en una visita pastoral que se hizo en el año 1678 en Vilaflor, por las máximas autoridades eclesiásticas de la época. Cabe decir que en aquella época parte del actual municipio de San Miguel de Abona pertenecía a Vilaflor, visita la cual queda plasmada en una carta donde entre otras cosas se habla de la ermita, donde también se la calificaba como decente, mientras a su vez se hacía también una especie de resumen acerca de su estado. En 1796 esta ermita se eleva a la categoría de parroquia. Para los que no lo sepan, la diferencia fundamental es que las parroquias son iglesias situadas en zonas pobladas, mientras que las ermitas se ubican en campos o zonas despobladas. Y precisamente por este crecimiento demográfico en la zona, el templo se ganó el título. Este hecho impulsará a los vecinos del lugar a solicitar también la separación civil de Vilaflor, pues en aquel momento, como ya dije previamente, lo que conocemos actualmente como San Miguel, la ciudad capitalina del municipio de San Miguel de Abona, pertenecía a Vilaflor.
Es en el 13 de marzo de 1798 cuando la Real Audiencia de Canarias acepta dicha separación y le da a los vecinos de San Miguel la libertad para elegir los diversos cargos políticos que le representarán. Así es como se forma el primer ayuntamiento de San Miguel de Abona, denominados en esta época juntas locales. En 1820 comienza la edificación sobre la antigua ermita de un nuevo templo, inaugurándose finalmente en 1874, aunque realmente las obras continuarán por muchos años más. Una vez terminada la historia del templo, vamos a pasar a hablar un poco de su arquitectura. Respecto a la arquitectura religiosa que posee, podemos apreciar que alberga un ligero estilo neoclásico. ¿Por qué? Primero, por su falta de decoración exterior, y segundo, porque asimismo podemos ver la característica simetría del neoclásico en los vanos de su gran torre. La torre es de forma cuadrangular y tiene 8 vanos en su campanario, el cual termina en un pináculo que solo tiene una función decorativa, además de proyectar una mayor altura para dar una sensación de monumentalidad, algo propio del estilo neoclásico. Un elemento que llama la atención son sus muros, característicos de la arquitectura tradicional canaria, los cuales son sencillos, altos, gruesos y faltos de ornamentación, además de hechos con materiales de cantería de la zona, concretamente del barranco de la Horchilla. A muy pocos metros de la ya mencionada parroquia de San Miguel de Arcángel se encuentra la casa de Juan Betancur Alfonso, uno de los más ilustres hijos que ha dado este municipio, y vamos a aprovechar para ver un poco sobre su vida, pues hay muchísimas cosas de las que podremos hablar acerca de él, gracias a su carrera como antropólogo, etnógrafo, médico e historiador. Betancur Alfonso nació en el seno de una familia acomodada el 5 de febrero de 1847. Pocos años fue los que dedicó a vivir en su pueblo natal, ya que debido a su estatus social, logró ingresar en el Instituto Canario de La Laguna para realizar sus estudios secundarios. Una vez finalizados esos estudios, se desplaza a Madrid para cursar la carrera de medicina. Tras licenciarse, se estableció en Santa Cruz de Tenerife, donde desempeñó la carrera de profesor y médico. Tiempo después de esa etapa, realizó estudios sobre la población guanche de Tenerife, así como de su supervivencia después de la conquista castellana. Un ejemplo es su estudio en la tradición oral de la isla, ya que contenía costumbres heredadas de los guanches, al igual que ocurre en otras zonas. Una de esas costumbres, por ejemplo, puede ser la lucha canaria. Por si fuera poco todo lo que había hecho hasta el momento, Juan Betancur fundó y fue director del Gabinete Científico de Santa Cruz de Tenerife, y junto con otros miembros destacados del mismo, realizó muy importantes aportaciones al estudio del mundo indígena canario. Juan Betancur también fue uno de los primeros investigadores que estudiaron los ídolos guanches, sobre todo el célebre ídolo llamado Guatimac, en el año 1885, encontrado en el barranco de Erques, en el municipio de Fasnia, y actualmente está expuesto en el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. Realizó una obra muy importante como historiador, la cual es de gran importancia internacional a la hora de entender la cultura guanche. Escribió los 3 tomos de la colección de libros de historia canaria titulada Historia del pueblo guanche. Estos libros fueron prácticamente desconocidos hasta comienzos de los años 90 del siglo XX, donde se convirtieron en algunos de los más destacados libros de historia aborigen. Fueron muchos los años dedicados de Juan Betancur al estudio de nuestra raza. Sin embargo, el objetivo de este personaje era la culminación de su trabajo, plasmado en las páginas de los ya mencionados libros, trabajo que dio por terminado justo un año antes de su muerte, en 1913. La obra salió a luz por un intento de dar a conocer su conocimiento sobre la historia guanche y su legado. Junto a sus artículos periodísticos, es hoy considerado como un elemento muy importante para conocer la cultura canaria de su tiempo. Su excelente trabajo sobre los aborígenes canarios traspasó las fronteras nacionales, llegando a alcanzar una gran importancia en el desarrollo de los estudios antropológicos e históricos de las Islas Canarias. Y una vez finalizada esta última parada en la casa de Juan Betancur Alfonso, tristemente debemos ir dando por concluida nuestra ruta virtual por San Miguel de Abona. Sinceramente, espero que se os haya hecho entretenido y que hayáis aprendido algo interesante sobre la historia de este lugar, gracias a sus llamativos lugares o personajes. Y que si alguna vez visitáis este municipio, sepáis muchas cosas sobre él gracias a esto. Ahora sí que sí, me despido. Hasta la próxima.